Grupo Expansión. Las campañas judiciales arrancaron, y con ellas las sorpresas, las quejas y el desafío a los lineamientos de un proceso electoral que es desconocido no solo para buena parte de la población, sino para los propios participantes. Para algunos, las reglas del juego para esta campaña, donde elegiremos a 881 cargos entre jueces, magistrados, ministros e integrantes del Tribunal de Disciplina, son tan restrictivas que desde el día 1, algunos candidatos y candidatas pusieron en riesgo sus postulaciones. En tanto, desde la presidencia y el legislativo ya se han anunciado que impugnarán las restricciones que les impiden promoción abierta del voto para la jornada electoral del 1 de junio. Pero, ¿qué estrategias están usando los candidatos? ¿Cómo leer los desafíos a las reglas que estamos viendo? ¿Y cómo impactarán estas campañas en los propios procesos judiciales? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos. Buen jueves, bienvenidos y bienvenidos a Política y otros datos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión, y esta vez nos acompañan Melissa Ayala, experta en Derecho Constitucional y conocedora del Poder Judicial. Bienvenida, Melissa. Oigan, pues muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Y Javier Rosiles, catedrático de la Universidad de la Ciénega, analista en temas político-electorales y colaborador de Expansión Política. Bienvenidos a ambos. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal, Mariel, Melissa? Un gusto conversar sobre ese tema tan divertido, ¿no? No, hombre, unos retos que vamos a hablar ahorita de esto, porque justo, a ver, las campañas judiciales arrancaron este 30 de marzo y en estos pocos días que llevamos de ellas, pues ya hemos visto prácticamente de todo. Los más de 3,000 candidatos a magistrados, a jueces, a ministros han salido de sus juzgados, yo creo que por primera vez, de sus salas o de sus despachos, si es que son candidatos, digamos que externos al propio Poder Judicial, para darse a conocer en redes sociales, porque eso es lo que está más permitido en esta elección. Y en unas cuantas horas ya hemos visto, como decíamos, de todo: bailes, apodos, chistes, gente que se quita la corbata y más prendas en videos, porque aquí el objetivo es uno, darse a conocer y ser populares, ¿no? Pero también, como ya decíamos, y más grave, pues comenzamos a ver un desafío frontal a la autoridad electoral, a los acuerdos y reglas fijadas por el INE, que la verdad es de que también, dicho sea de paso, pues le ha tenido que trabajar de forma súper express, como siempre lo ha hecho, para terminar lo que los legisladores no terminan con las reformas que aprueban, ¿no? O sea, poner las reglas con las que juegan los candidatos y pues al final no les gustan y las quieren impugnar. Pero bueno, a ver, un desafío que la presidenta Claudia Sheinbaum, que los presidentes de las cámaras del Congreso ya han anunciado porque, como le decimos, no les gusta el freno que les puso el INE tanto a los gobiernos y a funcionarios públicos, pues para promover la participación ciudadana de una elección judicial. Javier, Melissa, que ya nos han dicho por parte del INE que si bien nos va, podemos aspirar a más o menos un 15 o 20% de participación ciudadana, si bien nos va. Melissa, ¿cómo has visto esos primeros días de campaña? ¿Qué te deja así de primera entrada de pronto lo que ya hemos podido ver en redes sociales? A ver, creo que ha sido muy penoso. Sí, tengo que, por decirlo menos, creo que ha sido una situación muy penosa por distintas razones, ¿sabes? O sea, creo que, como tú bien decías, el objetivo de esta campaña no es presentar propuestas, es volverse popular, ¿no? Y creo que esto representa un desafío para mi gremio, ¿sabes? Yo soy abogada. Somos pocas las personas abogadas que hemos tratado de acercar o hablar de otra forma, de hablar del derecho de otra forma. Y ahora el estar viendo cómo gran parte del gremio que en su momento criticó esto, trata de meterse a esta dinámica a la que no estaba nada familiarizada, pues así está siendo muy penoso, porque estamos viendo, por un lado, personas juzgadoras que en la vida habían estado expuestas a esta situación. Por otro lado, estamos viendo también distintas personas que están haciendo uso de todo el mecanismo de las redes sociales, pues para darse a conocer, pero hasta cierto punto me parece burlándose o banalizando lo que es la impartición de justicia. Y es por esto que a mí me parece muy penoso, porque me parece que en este afán de hacerse a conocer, de hacer chistes, de volverse, de estar en la boca de todas las personas,
no están entendiendo cuál es el objetivo de una persona juzgadora, ¿no? Y es que algo que nos preguntábamos, Javier, era, ¿y qué nos van a proponer estos candidatos? O sea, de pronto decíamos, al no ser representantes populares, como estamos acostumbrados a una campaña, ¿no? Bueno, el candidato a alcalde, a diputado federal, a la presidencia, a un gobernador, a una gubernatura, ¿qué nos pueden proponer? ¿Justicia? ¿Cómo le van a impartir la justicia? ¿Qué quieren? Ahí es un gran reto, ¿no, Javier? Sí, bueno, el problema que existe, Mariel, es que, bueno, pues para llamar la atención en las redes sociales, digamos que lo que llama la atención es el entretenimiento, ¿no? Entonces, si los candidatos y candidatas lo que quieren hacer es hacernos propuestas, pues claramente no van a ser parte de los más vistos. Entonces, ese era el riesgo que muchos preveíamos, ¿no? O sea, una campaña tan restrictiva, con tan pocos recursos, pues la apuesta tiene que ser, pues, a quitarte la ropa, a compararte con un chicharrón, etcétera, ¿no? O sea, ese era el riesgo. Y con todo respeto, y tú lo sabes bien, ya lo preveíamos. O sea, eso lo preveíamos ahí en expansión hace mucho tiempo, ¿no? Porque no había de otra manera. Es decir, se estaba analizando mucho esta parte de las campañas, pero me parece que es hasta cierto punto natural, porque evidentemente, pues los candidatos y candidatas, pues buscan la primera parte de cualquier campaña, que es el branding, digamos. Es decir, que su nombre sea recordado por donde sea. Así que no les importa si lo comparan con un chicharrón, porque en tanto el nombre quede grabado en la mente de las personas, pues habrán avanzado en ese propósito. Entonces, ahora, hay otra cosa que también es cierto, pues que nos dedicamos a esto, que lo que está en el aire, digamos, no basta, ¿no? O sea, es decir, ahora lo que falta es también la parte del territorio, porque tener muchos likes, muchas visualizaciones en redes sociales, no te garantiza que ganes la elección. Entonces, habrá que ver ahora, pues con todo respeto, con quién se están reuniendo, ¿no? Para que las estructuras, ahí sí, y ese será otro tema que habrá que abordar, las estructuras pues los estén apoyando. Es que justamente, ¿no? Estamos viendo la semana pasada, amigos, y por si no lo escucharon, les recomiendo, se los vamos a dejar por acá el link, el capítulo anterior hablábamos de un poco de qué se está jugando en esta elección, en el sentido de quiénes están participando, qué vamos a elegir, ¿no? Un poco los básicos de esta elección para arrancar con estos capítulos, pero ahorita lo que nos estamos preguntando es, ¿realmente los partidos están alejados de todo esto? ¿Cuáles son los desafíos, digamos, más allá de cómo darse a conocer? También los riesgos, Melissa, que podemos comenzar a ver estos días, que ya vimos algunos. Y, por ejemplo, veíamos cómo en los meros arranques de campaña, muchos analistas decían, a ver, desde el día 1 ya se rompieron las reglas, ya estamos viendo eventos masivos, acarreos, estructuras partidistas metidas ahí, estructuras de gobierno metidas ahí, y además en una elección que nos dice que es inequitativa. ¿Cómo la estás viendo ahí? Porque pues no es lo mismo tener a una ministra que ahora es candidata que a alguien de un despacho o alguien que viene de otros estados que no tiene la estructura. Claro. Y a ver, un poquito retomando esto que mencionaba Javier, algo que también estoy viendo en estos primeros días de campaña es personas candidatas que te están prometiendo políticas públicas. Y es como, híjole, es que esto a ti no te toca. Esto a ti no te toca, claro. No hay manera. Pero es justo hacer esta réplica de lo que hemos visto que son los políticos, ¿no? O sea, a mí me parece que es lo que están haciendo estas personas candidatas, hacer la réplica de, a ver, si ya me pusiste a jugar en este tablero de damas chinas, pues tengo que aprender a jugar con damas chinas, aunque yo sea una pieza de ajedrez, ¿sabes? Eso por un lado. Y por otro, a mí los riesgos que veo los veo por todas partes. O sea, veo el tema de justo cómo vamos a comparar a una litigante o a un litigante con alguien que ya se encuentra dentro del Poder Judicial y que además pues tiene apoyo de ciertos sectores, ¿no? De ciertos poderes, ya sea poder político, poder económico, de distintos poderes, ¿no? En ese sentido me parece muy inequitativo por este lado, pero también, y esto lo comentábamos ya previamente, ¿qué pasa con aquellas personas que no pidieron licencia, por ejemplo, y que forman parte del Poder Judicial Federal y que tienen, por ejemplo, yo sé que se les da permiso por una circular del Consejo de la Judicatura de salir de su trabajo a las 3 de la tarde, pero imagínate, tienes entonces de las 3 de la tarde en adelante para hacer campaña, mientras que de las 8 a las 3 tienes que estar trabajando, ¿no? O sea, mientras que tienes personas que están dedicadas exclusivamente a hacer campaña. Entonces, realmente ahí ya vemos una situación diferenciada, ¿no? Eso por un lado, ese me parece que es un riesgo muy grande. También, no sé si han tenido oportunidad, por ejemplo, de leer estos lineamientos para la fiscalización que emitió el INE
y también le impone muchísimas obligaciones a las personas candidatas. Y se las impone, me parece, como si las personas candidatas para las elecciones del Poder Judicial siguieran la misma estructura de los partidos políticos. Estamos hablando de cosas completamente distintas. Son personas que no tienen a alguien dedicado exclusivamente a reportar sus gastos, a reportar a qué eventos van a asistir. Entonces, empezando por ahí, pues ya estamos ante una situación en donde si tú estás sola o si estás solo, divídete en 1000 partes porque haz territorio, haz campaña en redes sociales, pero también, ojo, porque no vayas a incumplir con los lineamientos del INE. Y un otro punto que me parece que se ha explorado muy poco es también cómo estas elecciones o este proceso electoral está rompiendo al Poder Judicial Federal también por dentro. Imagínate una persona que no sé, es magistrado o magistrada o es juez, jueza, y uno de sus subordinados está contendiendo por su puesto. Son adversarios. O sea, finalmente de 8 a 3 trabajan juntos y de 3 en adelante son adversarios, ¿no? Claro, o sea, imagínate, y no se pensó en eso. Entonces, todas las dinámicas tóxicas que esto podría llegar a generar. Y si le ponemos la perspectiva de género, el impacto que esto va a también tener en las mujeres que están contendiendo, porque además sabemos que las mujeres, de manera preponderante, además ejercen labores de cuidado. Entonces, imagínate nada más una magistrada o una secretaria proyectista que está trabajando de 8 a 3, de 3 a 10 tiene que hacer campaña y de 10 en adelante labores de cuidado. O sea, imagínate cómo van a terminar. Sí, totalmente. A ver, Javier, es que lo ponía muy bien Melissa en el sentido de decir, estamos jugando una partida de damas chidas cuando las reglas son para ajedrez. Pero también este tema de, pues que todo es nuevo. Yo veía incluso como algunos candidatos, candidatas, lo que tú decías, hay una sola persona que él mismo está promoviendo, te toca la puerta para ver si te interesa que le hagas una entrevista, y del otro lado hay toda una estructura que les está llevando redes sociales, medios de comunicación, o sea, de verdad que la inequidad es enorme. ¿Cómo compensas todo esto, Javier? Sí, bueno, pues lo dicen bastante bien. Yo lo que digo es que para mí el principal riesgo es que el escenario es ¿no? Es una elección en la que está clarísimo un alto abstencionismo, ¿no? Es decir, que poca gente va a participar, ¿no? Ese es el escenario. Entonces, en ese escenario, lo que a mí me preocupa como un riesgo es que entonces el bloque oficialista es el que sí está preocupado por dos cosas, ¿no? La primera, porque las urnas no se queden vacías el 1 de junio. Eso es una preocupación, porque de no ser así, es decir, si se quedan vacías, pues será un fracaso la reforma judicial y la elección judicial que conlleva esta, ¿no? Pero también entonces hay otra cosa, que también ellos tienen una preocupación, pues, por llevar a sus cercanos, ¿no? Pues a los cargos más relevantes. Entonces, ahí empieza una inequidad muy importante, porque aunque los partidos políticos oficialmente no están supuestamente inmiscuidos en el proceso, claramente lo están, por una razón muy sencilla. Ningún candidato o candidata puede ganar ninguna elección si no tiene una estructura política. Y esa estructura política pues no se construye de un día para otro y ojo, tampoco se construye comiendo chicharrón ni en videos en TikTok. O sea, se requiere de un trabajo que solamente tienen las estructuras partidarias. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí está el riesgo y la verdad es que el bloque oficialista pues yo lo veo con todo respeto pues trabajando pues en favor de esta elección. Ahí hay un riesgo enorme, ¿no? Es por eso que vemos esta afronta o estas impugnaciones que ya se han anunciado. Decía el presidente del Senado en estos días, pues a mí que me vayan descontando que si quieren retirarme mi dieta como legislador de una vez que lo vayan haciendo, porque yo no me voy a callar. Yo no voy a dejar de promover esta elección. Ahí hay otra cosa, Melissa, porque decíamos hace un momento, siempre esta prisa de tener que ajustarse y el INE trabajar express en unas reglas que al final terminan criticadas o violadas por los propios legisladores que hicieron las reformas, por no tener un paso adelante, no dar un paso y dejar que cuaje bien las reformas que hacen. Claro, y a ver, aquí creo que lo que me parece aún más preocupante es que son las propias reformas que ellos aprobaron, ¿sabes? Porque es precisamente el artículo 506, si no mal recuerdo, sí, artículo 506 de la LEGIPE, que fue reformada justo el año pasado a raíz de todo lo de la reforma judicial el 14 de octubre, que señala esto, ¿no? En donde se señala de manera muy puntual y muy particular que no se puede hacer esto que están diciendo que cómo es posible que se los están limitando. A ver, pues a mí eso es lo que más me preocupa que solitos se estén metiendo goles.
o que solitos estén metiendo el pie y no se den cuenta. O sea, creo que es muy importante que si vamos a aprender algo de todo este desaseo que es la reforma al Poder Judicial, yo en verdad espero que aprendamos esto, ¿no? La importancia de hacer las cosas con calma, porque al final solitos están metiendo el pie, ¿no? O sea, por supuesto que todos queremos que la mayor cantidad de las personas sepan que vamos a votar por el 1 de junio por ministras, ministros, magistrados, magistradas, juezas y jueces, ¿no? Pero si solitos ellos mismos en la LEGIPE pusieron restricciones y ahorita se están quejando, pues qué complicado, ¿no? O sea, si es complicado a nosotras como abogadas, como abogados, como personas analistas, entender lo que aprobaron, uno esperaría que mínimo ellos o ellas lo tuvieran súper claro y parece que no. Parece que no, y creo que aquí está otro reto, evidentemente, además de la participación, pero esto va junto con pegado en cómo entendemos. No sé si ustedes han podido platicar en sus mesas de desayuno, de comida, sobre si van a ir o no a participar, y al menos en las mías, mucha gente me dice que no, porque no le entiende. Otros nos dicen que no, porque no van a dar legitimidad a un proceso del que no están de acuerdo, pero bueno. Pero yo creo que el reto en el que nos pusieron los ciudadanos es, ahí me dicen, ni siquiera sé por dónde entrarle. O sea, no sé qué es un magistrado, qué es un ministro, cuál es la diferencia entre un cargo y otro. Y luego, ¿cómo veo quiénes son mis candidatos? ¿Cómo investigo? Y luego, el próximo reto del que ya vamos a hablar después es, ¿cómo voto? O sea, son muchísimos riesgos que creo que vamos a tener que estar hablando mucho en todo este tiempo, pero que son preguntas totalmente genuinas y preocupaciones totalmente genuinas de la gente, ¿no? Y ahí, ¿qué les recomendarían? Es una pregunta de los 64,000, ya lo sé. Sí, pero es muy difícil. Yo quisiera empezar diciendo que hay una confusión ahí muy fuerte de cuando la presidenta, por ejemplo, señala que vamos a ser el país más democrático del mundo porque hay una elección judicial, ¿no? Entonces me parece que reducir la democracia, ¿no?, a que solamente la gente vaya a emitir un sufragio, pues me parece honestamente pues banalizar lo que significa la democracia. Entonces de ahí me parece que hay un problema, ¿no? Y otro problema, María, tiene que ver con la representación, y creo que por eso la gente a veces no lo entiende tanto. Es decir, nosotros votamos por representantes, es decir, por ejemplo, por la misma presidenta, ¿no? Votamos por los representantes legisladores, ¿no? Eso quiere decir que ellos nos plantean un proyecto político, ¿no?, y que van a defender nuestros intereses, y por tanto nosotros le damos ese voto, ¿no? El problema con el Poder Judicial es que nada más alejado tendría que ser el que ellos representen nuestros intereses o el de otra persona. Se supone que ellos no representan intereses particulares, sino que se supone que imparten justicia, ¿no? Entonces, me parece que aunque no se diga, también el ciudadano como que de pronto dice, yo no entiendo tanto, porque una cosa es votar por la presidenta, votar por los legisladores, pero acá como que se me está pidiendo una cosa distinta, que es una cuestión, yo diría, más técnica, digamos, más que política. Es decir, yo prefiero un juez chaparrito, gordito, pero que pueda hacer muy bien su trabajo, ¿no? Y no un candidato que tenga una superimagen, porque el que tiene una superimagen pues representa mis intereses y yo voto por él de manera política, pero me parece que la lógica en el Poder Judicial es muy distinta, y creo que es donde ahí viene este choque, y por eso me parece a mí que la gente de pronto, pues, de manera natural, pues no alcanza a entender esta elección, ¿no? Melissa, ¿qué le podríamos recomendar a la gente como que quiere meterse, sí, a conocer sus candidatos, pero que ni siquiera sabe cómo entrarle de primera instancia? ¿Sabes qué? Yo creo que una herramienta importantísima es esta plataforma que lanzó el INE de Conóceles. O sea, aquí si alguien se lleva las palmas es el INE, la verdad. Siempre, o sea, siempre, palmas. pero en esta elección, pero de manera particular, en esta elección, tampoco. No estoy seguro, ¿eh? O sea. Sí, te lo compro, Javier. Yo me dejé ir. O sea, ¿saben qué? Es que después de todo lo que hemos visto los últimos meses, en verdad se agradece el profesionalismo del INE, la verdad. O sea, como que al menos siempre, yo defiendo mucho a las instituciones que todavía nos quedan, y el INE siento que lo está haciendo muy bien con el poco tiempo y los pocos recursos que se le dieron, está sacando lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, esta plataforma de Conóceles me parece que está siendo una gran herramienta, porque ahí puedes más o menos ver quién es esta persona que está pidiendo tu voto, ¿no? Y algo, ¿saben qué? Que me molesta mucho es que, bueno, en fin, muchas cosas me molestan en esta vida, pero
Pero en especial en este proceso. En este proceso es que se está reduciendo a las y los candidatos a números y colores. No sé si lo han visto, ¿saben? Y a mí esto me choca porque ha sido una de las grandes peleas que hemos dado las defensoras y los defensores de derechos humanos y que hemos representado a las víctimas, en donde decimos un expediente es una persona, ¿sabes? Un expediente, un litigio, detrás de ese diagonal 2024, diagonal 2025, es la vida de alguien. Y en este caso también es el proyecto de vida de una persona. Y me parece muy feo esto de vota 08 morado, ¿no? Y es como, es una persona, ¿no? Entonces, justo me parece que esta herramienta del INE contraataca o contrarresta esto, en donde es, métete, ve la foto de esa persona, qué ha hecho, a qué se ha dedicado, y sí, vaya, creo que es una buena aproximación. Y justo ahorita que hablas del tema de justicia, del acceso a la justicia, también nos queda otra reflexión que creo que es importante en el sentido de, bueno, a ver, podremos partir si esta elección debió ser o no, pero ya tenemos aquí, mejor eso nos lo ahorramos un poquito. El asunto es, estas personas que decíamos que sí están pidiendo licencia para poder salir antes o poder dedicarle tiempo a hacer una, pues sí, estar al frente de una candidatura porque quieren llegar a este nuevo poder judicial, pues a ver, también están dejando de atender sus proyectos, también están dejando de atender procesos judiciales que están en curso y que de alguna forma alguien más los va a tener que tomar. Hablo de las personas que a lo mejor sí están pidiendo licencia, va a tener que llegar a conocer casos que no los tenían, pues evidentemente ellos, a empaparse de un lado, de otro, a tener audiencias con una parte, con la otra. Y esto se traduce en de que hay una, pues un diferimiento de la justicia, un diferimiento de audiencias. ¿Cómo podemos, digamos, decir que estamos peleando por una mejor justicia cuando esto sucede en el propio proceso judicial? De pronto puede ser una contradicción, ¿no? El problema es que estamos creando, o sea, con esta elección nos está preocupando que seamos más democráticos. Lo que no nos está preocupando es que tengamos un mejor Estado de Derecho. Ese es el problema. O sea, estamos generando un limbo institucional, diría yo, en el que hay estas pausas a los procesos que tú señalas, Mariel, porque nos importa más que la gente vaya a votar a que realmente se mejore la impartición de justicia. Ese dato, esa parte me parece a mí muy, muy importante. Ahora, el problema es que, un poco lo que decía Melissa, pues se tienen que reducir a números, pues porque así está mal planteada la elección. Es decir, a mí no se me ocurre otra manera en la que podamos recordar pues los 20 o 30 nombres, digamos. O sea, de hecho, uno pues como consultor les dice, pues ¿sabes qué? Di que eres el 30 amarillo y a ver si con eso logras algo. Pero fíjense que también, además de este impacto que Melissa conoce mejor desde luego al interior del Poder Judicial y este retraso en los procesos, también hay que ver cuánto le va a costar al INE en términos de imagen, porque es la primera vez quizá en toda su historia, desde que se formó el antes IFE-INE, en que la gente ahora no quiere participar porque está en contra del proceso. Es decir, ese dato me parece importante, porque antes simplemente la gente decía, bueno, no quiero participar, tengo flojera, tengo trabajo. Pero ahora la gente dice, no quiero participar porque estoy en contra del proceso. Es decir, ya hay una especie de polarización que me parece a mí que en algún momento pues le va a jugar en contra al INE. Ese desgaste también de esta institución tan importante, como ya lo decían ustedes, yo no sé si le aplaudiría aquí como ustedes, pero sí creo que es una institución muy importante que lo está llevando a cabo. Creo que también ese desgaste tendrá que ser otro dato que habrá que considerar cuando acabe este proceso, ¿eh? Sí, totalmente. Pero Melissa, tú querías comentar algo sobre justo lo de los diferimientos, el tema de justicia. Sí, a ver, creo que va muy de la mano con este tema de, pues muchas de las personas que forman parte del Poder Judicial Federal están contendiendo. Muchas pidieron licencia, muchas pues están redasadas con todo lo que tienen que hacer, porque muchas no, así como muchas pidieron licencia, otras tantas no la pidieron, ¿no? Entonces, pues sí tenemos, y a esto le tenemos que sumar algo que también ya venían denunciando desde hace mucho tiempo atrás el Poder Judicial Federal, el recorte que tuvieron en materia presupuestal, ¿no? Entonces, no sé si han visto que muchos juzgados, muchos tribunales dicen, no tengo tóner, no tengo impresoras, no están funcionando mis copiadoras, y si a esto le sumamos que se redujo los recursos humanos, literalmente, pues entonces vamos a tener justicia, pues supongo que en septiembre, ¿no? Porque habrán muchos asuntos que se van a diferir, porque no se tiene a la gente necesaria para poder estudiar el caso. ¿Y qué va a pasar si la secretaria que estaba estudiando tu asunto se fue de campaña, pidió licencia, o simplemente como
se permitió que saliera a las 3, entonces pues ya no le da la vida para estudiar todos los asuntos que traía en la fila. Porque también hay que decir algo, o sea, nuestro Poder Judicial Federal ya traía una cantidad de asuntos, y esto es histórico, ¿no? Vivimos en un país donde la litigiosidad es altísima. No se ha volteado a ver a los mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos por años, ¿no? Hasta apenas estamos empezándolos a voltear a ver como una posibilidad. Entonces todo se termina en litigio, muchos abogados, abogadas terminan resolviendo todo en amparo. Entonces hay asuntos en el Poder Judicial Federal para aventar, pero si a esto le sumamos que hubo un recorte presupuestal fuerte, que muchas veces, más bien en este momento el Consejo de la Judicatura no tiene para poner a otra persona a hacer la chamba que está haciendo la persona que pidió licencia, pues todo este contexto lo tenemos que tomar en cuenta y esto va a afectar sin duda a las personas que necesitan la justicia, ¿no? Entonces es hasta cierto punto contradictorio. Claro, ¿no? Ir y que te dijeran tu audiencia, que te digan, es que está en campaña. Imagínate la frustración y la impotencia de la persona que necesita que avance 1 milímetro su proceso judicial. Mariel, Melissa, pero además de lo que señalan ustedes, también hay que decir en qué medida esta elección contribuye a mejorar la imagen del Poder Judicial, ¿no? Cuando estás viendo a tu ministro, a tu magistrado, ¿no? Que le sacan los trapitos al sol porque ya está expuesto en redes sociales o porque pues está bailando en TikTok, ¿no? También ese me parece que es un desgaste importante, ¿no? Uy, sí, porque ahorita estamos viendo como que los chistes, digamos, pero espérense, no tardamos en ver los escándalos en los que están metidos cada uno de los candidatos o su contendiente ya se lo sacó y luego otro y así, en fin. Vamos a ver si, claro, mucho desgaste de la imagen de... Claro, porque al final de cuentas hay competencia, ¿no? Entonces en la competencia, pues también hay que recordar que en las campañas no todas son blancas, digamos, también pues hay guerra sucia y ya está saliendo, por cierto, en redes, ¿eh? Claro, y también creo que, o sea, imagínate el ver que la justicia se ha convertido en este circo de redes sociales, ¿no? O sea, si ya de por sí hemos hablado de tantos problemas que existían dentro del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, ahora sumarle el hecho de que se prestan a este tipo de situaciones, creo que justo lo mencionas muy bien, creo que se va a enfrentar también a una crisis de imagen aún mayor, ¿no? Porque antes siquiera teníamos esta idea de las juezas y los jueces, las ministras y los ministros como estas personas pues súper serias, ya sabes, que traían la toga y ahora los vamos a ver pues no sé, todas las cosas que hemos estado viendo y apenas estamos en el segundo o tercer día de campaña y las que vendrán. Exacto. A ver, yo les quiero preguntar aquí antes de despedirnos y para ir cerrando este podcast, este episodio. A ver, si tuviéramos que preguntarles, porque ya ven, de pronto es así como de, haz como que esto estés muy natural y como que me encuentras en la calle y me preguntas algo porque soy tu candidato a juzgador. ¿Sabes? O sea, a muchos he visto también así como que se encuentra alguien en la calle y, a ver, ¿qué tendrían que estar realmente promoviendo y qué tendríamos que estarles preguntando a estos candidatos? Sé que puede ser muy general porque pues es candidato a magistrado, a ministro, a juez, pero realmente, ¿en qué nos tendríamos que estar centrando y ellos qué tendrían que estar diciendo sobre la justicia para que realmente los pudiéramos tomar en serio y que fuera algo justo con lo que realmente... Justamente ese es el problema con la elección. Si tú me preguntas como consultor para ganar, van bien, ¿eh? O sea, si tú me preguntas porque una cosa es, digamos, la lista electoral y otra cosa es cuando ya estás en el gobierno, en este caso cuando ya estarías ejerciendo el cargo, ¿no? Entonces, yo pienso que si la cosa es ganar aquí la elección, pues van bastante bien. Ese justamente es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me gustaría conocer sus experiencias, a lo mejor conocer qué casos han tratado y cuáles han sido el sentido de su votación, de su decisión, ¿no? Pero si eso no lo dicen, pues la vez que van a perder, porque van a mostrarse aburridos. Esa es la gran paradoja del asunto. Porque las campañas son emociones, Javier, ¿no? Hemos dicho mucho. Emociones. ¿Cómo mueves a la gente? Exacto, o sea, tú en la campaña, pues cuentas la historia de un personaje y haces que la gente vote por ese personaje emocionalmente. Es muy difícil la parte racional. Entonces, pues a mí me cuesta mucho a mí me gustaría, por ejemplo, conocer qué casos han tratado. Ahora, no sé si a lo mejor eso no lo pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Que también sería a lo mejor un riesgo el dar información que no pueden. Entonces, a mí esa es la gran confusión, digamos, que genera aquí en la gente, ¿no? Que
pues no pueden realmente hablar de promesas porque ellos no están prometiendo nada, es decir, ellos pues tienen que impartir justicia, eso me parece que es el objetivo del cargo. Entonces, pues bueno, a mí me resulta como complicada la pregunta, Mariel, porque te digo, para ganar la campaña, yo creo que algunos van bastante bien, ya los veo casi ganando. Ese es justamente el problema, ¿no? Que no tenemos datos contundentes ni serios. ¿Cómo complicada es esta campaña, Melissa, y este proceso judicial? Sí, y a ver, yo creo que justo, o sea, bien lo dice Javier, creo que lo están haciendo bien en términos políticos, ¿no? En términos políticos electorales. Si a mí me dijeras, Melissa, ¿cuáles serían las propuestas que tendrían que estar haciendo para una persona que lleva 10 años litigando y le sabe a esto y que va a promover el voto a morir, ¿no? Yo diría que primero, yo sí quiero que me digan que cuando lleguen van a ser sentencias de lectura fácil para niñas, niños, adolescentes, para personas con discapacidad, ¿no? Por ahí, o sea, algo muy sencillo, pero que en verdad es necesario, que van a promover y que van a buscar de qué forma hacer mucho más accesibles o garantizar la accesibilidad en sus juzgados o en su tribunal a personas con discapacidad, que justo van a hacer estos ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia. Por ejemplo, algo muy trivial tal vez para nosotros, pero imagínate que eres una persona con una debilidad visual y dan tu sentencia en línea, ¿sabes? O sea, yo sí quiero que un juez o una jueza me diga, si tú manifiestas que tienes una debilidad visual, yo voy a hacer lo necesario para hacer los ajustes razonables y no sé, tener un lector electrónico. Que son estos pequeños cambios que sí tienen un impacto en la vida de las personas que están buscando justicia. O, por ejemplo, yo no voy a diferir audiencias en aquellos casos donde hayan niñas, niños y adolescentes involucrados, que son cosas que parecieran, más bien, son cero sexys, que no lo escucha mi esposo y se va a reír y me va a decir como, no, yo quiero ver a Dora la Transformadora, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero que creo que sí hacen el cambio para las personas que medio le sabemos a esto, ¿no? Y que podemos decir, si bien esta propuesta a lo mejor no te parece súper atractiva, sí lo es por esto, ¿no? Digamos que jugar en los dos terrenos, en lo que entiendo aquí, pues si hay que ganar de pronto, pues se va a tener que ver esto. Y aquí aprovecho porque estamos frente también a personas que no, como decíamos, no tienen ninguna experiencia, o sea, ni de cómo llegar a los grandes públicos, ni de cómo tocarle la puerta a un medio de comunicación, ni de cómo pararse a ser simpático frente a un público, ¿no? Y bueno, y finalmente en los foros en los que tendrían que estar participando, justo ya desarrollando pues todo esto que tú estás comentando, Melissa. Pero bueno, pues a ver, muchísimas veces, de verdad, dejémoslo aquí, vamos a tener que hablar mucho de estas campañas, son 60 días de campaña, así es de que seguramente vamos a hablar de varios aspectos que se nos van a estar presentando a lo largo de ellas y que, como decíamos, todo es nuevo y le vamos a tener que estar entrando un poco a todos los nuevos retos que vamos viendo día con día. Pero bueno, por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias por llegar al final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir con sus cuates, con sus alumnos, con sus novios, con sus novias si este podcast les gustó. Melissa, Javier, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más de lo que estamos viendo en estos poquitos días de las campañas judiciales y gracias también a todos los que nos han dejado sus comentarios y recomendaciones en el hilo de los comentarios de las distintas plataformas de audio y gracias, Loluna, también por la producción de este podcast. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.